En la época prehispánica, la educación estaba destinada en orden al género y la clase social. Los hijos de los nobles recibían la mejor educación asistiendo al Calmecac. Aquí se prepararían a los futuros jefes. Su educación constaba de aprender astrología, leer, escribir y los números, así como aprender el culto y las formas de ejercer la adoración a los dioses. Al Tepochcali asistía la clase más baja. En este templo escuela se les enseñaba a trabajar el arte del combate, instruyéndolos para ser buenos guerreros. Durante la conquista y la época colonial, la educación estuvo ligada a las órdenes religiosas llegadas a la Nueva España: franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, cada una de ellas organizada de acuerdo a su práctica misionera. En materia de educación, los franciscanos fundaron en 1535 el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, institución de enseñanza superior del periodo que comprende desde la colonia hasta el previo a la Guerra de Independencia. En México la educación se desarrolló por parte de órdenes religiosas a la sombra de las grandes catedrales. Los hombres de ciencia eran clérigos o militares de alto rango, con una visión totalmente europea, divididos en dos grandes bandos: conservadores y liberales. Hablar de una educación organizada y una visión era algo impensable, pues la inestabilidad impediría tener un proyecto de nación, y será hasta el periodo de 1879 a 1910, conocido como Porfiriato, etapa marcada por la estabilidad política, con un crecimiento económico y una ceñida represión. La ideología que movió al país durante el Porfiriato fue el positivismo, con una tendencia científica, laica y social, espíritu de modernidad que se reflejará en la Constitución de 1917, sobre todo en su artículo 3. Los personajes más representativos del movimiento fueron Gabino Barreda y Justo Sierra, este primero discípulo directo de Augusto Comte. Su pensamiento era una tendencia científica, planteaba la educación en términos de reestructuración en las áreas del conocimiento, dotándola de principios morales, lo que generaría una verdadera transformación. Tal fue la transformación que se crearon la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional de Maestros y la Escuela de Sordomudos. Este ambicioso proyecto educativo se refleja en un proceso de ilustración europeo que estaría presente en la creación de la SEP, posteriormente dirigida por José Vasconcelos. El proyecto de crear una Secretaría de Educación Pública Federal requería de una reforma constitucional. En tanto esto ocurría, asumió la rectoría de la Universidad Nacional el licenciado José Vasconcelos Calderón, quien se había revelado como uno de los más firmes partidarios de dar a la educación un carácter federal. El licenciado Vasconcelos inició la formulación práctica del proyecto, emprendiendo diversas medidas con el objeto de reunir a los distintos niveles educativos. Depuró las direcciones de los planteles, inició el reparto de desayunos escolares y llevó a cabo su idea fundamental: que la nueva Secretaría de Educación tuviese una estructura departamental. Con el fin del maximato y el exilio de Calles, dejaron una nueva política, misma que evocaría a una disciplina de izquierda, el socialismo. Lo ocurrido en la URSS fue un ejemplo a seguir por parte del nuevo gobierno mexicano. La alfabetización fue el principal objetivo, encauzándose así la educación a las clases campesinas y obreras. La nueva escuela debería ser capacitadora de trabajadores manuales e intelectuales. La escuela socialista aspiró a elevar las condiciones de vida de los trabajadores, a aumentar el bienestar del pueblo. La pedagogía del socialismo fue recibida con gran agrado por muchos, ya que empeñaba la necesidad de educar a un pueblo que carecía de cultura. A partir de 1940, México inicia una etapa llamada el Milagro Mexicano. En esta etapa se caracterizó por ser un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia nuevas formas,
hacia la modernización e industrialización de México. Con la modernización del país, crece el sistema educativo, pero es insuficiente y sigue concentrándose en las ciudades, con especial demanda en los niveles de secundaria y profesional. En los años 40 se transforma la educación rural, unificándose los planes de educación primaria y normal, así como eliminación de la orientación socialista y creándose el programa de 11 años como respuesta a las demandas educativas de nivel primaria. En la antesala de la década de los años 70 y al filo del término del milagro mexicano, en el país se conjuga la crisis de la bonanza petrolera, la revolución cubana y el ambiente de la Guerra Fría. El interés por atender a la clase trabajadora radicó en que los disturbios del 68 y 71 eran muy recientes y se temía que la población, ante la desigualdad social, se organizara como lo comenzaban a hacer otros países latinoamericanos. En la cuestión de la educación, se creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en 1970, con el fin de fomentar la investigación tan necesaria en nuestro país. Para finales de los años 70 se crean importantes centros educativos del nivel superior y técnico. En la década de los 80 se establece el Plan Nacional de Educación, donde se tenían 3 objetivos. El primero, promover el desarrollo integral del individuo y de la sociedad mexicana. 2. Ampliar el acceso de todos los mexicanos a las oportunidades educativas, culturales y deportivas y recreativas. Y por último, mejorar las prestaciones de los servicios en estas áreas. Paradójicamente, después de tantos acuerdos, el movimiento magisterial logra tener una presencia a través de su fuerza sindical, con líderes que lograrán mantenerse en el poder por muchos años, un poder que se gestionaba a través de la política, cuyas finalidades iban más allá del simple salario o de prestaciones. A partir del año 2008, en México la educación ha tomado nuevos derroteros, con un sindicato menguado, con un gobierno que ha tomado las riendas de este país, cuya palanca ha considerado que la educación responderá a todas las necesidades. La reforma educativa es más que una promesa, es una realidad y una panacea, es retornar al origen, es el despertar de México, es quizá un nuevo milagro mexicano.